Otra jornada más de Juegos Olímpicos y sigo acá para contarte todo lo que pasó con los atletas argentinos en una jornada que fue muy pero muy buena, con grandes resultados, una, para mi parecer, gigantesca sorpresa y muchas pero muchas victorias. Así que bien, tras una jornada de ayer que había sido un poco negativa en cuanto a resultados, siempre hablando de resultados, no todo el mérito que llevan estar en ese lugar, venimos con una que al menos para lo que tiene que ver con el resultadismo básico de nosotros, que nos da muchas alegrías. Así que, sin más preámbulos, arranquemos. Arrancamos con el que para mí fue el resultado más importante de todos, el de Julián Marcelo Gutiérrez, en tiro en la categoría 10 metros con rifle de aire comprimido. Ayer ya había competido en mixto junto con Russo y en este caso lo hizo individual y logró consagrarse con el segundo lugar en la clasificación. Y digo segundo lugar, pero en realidad empató en puntos con el primero, habiendo más de 40 tiradores, haciendo que pueda estar el día de mañana en la final junto con los 8 mejores tiradores en esta categoría de todo el planeta. Un desempeño alucinante bajo cualquier punto de vista. Y bueno, ahora hay que esperar a que pueda hacer un buen desempeño. Y encima, seguro que me han entendido, esto pueden chequearlo y les recomiendo muchísimo que vean Teis Sport o los canales en los que los periodistas van contando todo, porque hay mucha información que no está en internet, pero después de unos tiros que van a ser 12, en los que van a tirar todos los tiradores, van a empezar a eliminar uno por uno por el que tenga el puntaje más bajo. O sea que va a ser realmente no apto para cardíacos y con un formato muy entretenido. Así que les recomiendo estar mañana bien prendidos a Teis Sport, que yo no trabajo ahí para nada, pero se los recomiendo porque la verdad que Bonadeo y todo el equipo que hay, la verdad que está bastante informado y lo recomiendo, más allá de que a veces se atrasan un poco con los vivos y demás, con eso no van a estar atrasados para nada porque se juega una medalla y puede inclusive conseguir la dorada, que bueno, si hubiese terminado como terminó el día de hoy, lo hubiese conseguido, al menos hipotéticamente, así que buenísimo, felicitaciones para él y que bueno, es un atleta hiper joven que había tenido su debut el día anterior y que ahora increíblemente logró algo que yo no me lo esperaba, pero no porque sea un experto en el tema ni porque no le tenía fe puntualmente. De hecho, hablamos el día de ayer que quizás podía conseguir un mejor resultado, sino porque junto con su compañera en mixto habían quedado en el puesto 19, bastante por debajo de los mejores. Pero ahora tuvo un día espectacular y bueno, va a estar en la final, así que le vaya súper bien. Desafortunadamente para su compañera Fernanda Russo no pudo ser la misma historia, ya que también compitió en la misma categoría que él, 10 metros con rifle de aire comprimido individual pero femenino, y quedó en el puesto 30, o sea quedando fuera de dicha final, haciendo 624 puntos, que es aproximadamente lo mismo que habían hecho entre los dos en la categoría mixta. La realidad, y es como dijimos el día de ayer, hay que tener en cuenta que todo se define por centésimas. Todos los tiros de Russo fueron espectaculares, o sea, estamos hablando de que si hablamos de talento, de precisión y de técnica, lo que diferencia a los que clasifican de los que quedan afuera son realmente centímetros y las milésimas de cada tiro de todos los que se van acumulando. Por esa razón hay que entender de que no es que sos malo, ni mucho menos. Pero bueno, tampoco soy un experto y por eso tampoco quiero explayarme demasiado. La realidad es que quedó en el puesto 30, no le alcanzó evidentemente ni de cerca para estar dentro de los primeros 8, pero como siempre decimos, muchísimo mérito y esperemos que tenga más suerte en otro juego. Y me imagino que debe estar hiper contenta, aparte súper simpática en las declaraciones ella, así que debe estar hiper contenta por su compañero que va a estar el día de mañana en la final, así que bueno, solamente la veremos por ahí dando vueltas y bueno, hasta acá el camino olímpico de este atleta que de todas formas ya nos representó en dos categorías y ya es súper importante. Continuamos con otra derrota desafortunadamente y de una disciplina que hace no mucho tiempo nos dio la dorada. Hablamos de judo en categoría femenina menos de 58 kilogramos, donde participó Sofía Fiora, que cayó en la primera ronda contra la suiza Vinta Ndiaye. Perdió por Ippon, que para los que pueden recordar lo que pasó en su momento con la Peque Pareto, es esta técnica en la que lográs hacer que tu rival caiga completamente de espaldas. Cuando haces esa técnica es como una fatality definitiva y ganas. Así que bueno, básicamente llega perdiendo por un puntaje que era 10-0 y bueno, perdió definitivamente con esa técnica que es como, bueno, ya digo, definitiva. Una vez que uno lo hace al otro, es una victoria automática. Así que bueno, desafortunadamente la Argentina cayó y no pudo ni siquiera avanzar una ronda. La rival es una muy joven de tan solo 19 años y que ya ha tenido buenas participaciones en diferentes torneos con algunas medallas de plata, de bronce o inclusive en categorías más inferiores de oro.
y bueno, en este caso no pudo contra ella y no va a participar más. Que bueno, son estas cosas que tienen los Juegos Olímpicos. Algunos deportes juegan 16 partidos y aunque no pasan de ronda, y otros tienen un solo momento, unos segundos de combate en el que en un segundo te distrajiste, te equivocaste y te fuiste. Pero bueno, es parte de cada disciplina y desgraciadamente en este caso no pudo avanzar, pero bueno, obviamente todo el mérito y las felicitaciones para en este caso su debut y despedida olímpica. Seguimos con la natación, donde tuvimos dos participantes. Arranquemos con Ulises Sarabia, espaldista que participó en los 100 metros y que perdió en la etapa de clasificación. Hay que tener en cuenta varias cosas acá. Ulises tuvo un tiempo de 55 segundos y un poquito más y no estuvo ni cerca de clasificarse entre los mejores 16 que clasificaban a la semifinal. Pero la realidad es que había un montón de participantes en esta categoría y hubo un montón que lo superaron y estaba muy complicado. Pero fíjense esto, Ulises tiene el récord en Argentina histórico de 100 metros de espalda, que es 54,08, bastante por debajo del tiempo que hizo hoy. Pero si hubiese conseguido igualar su récord, o sea, igualar el récord en la historia de Argentina, tampoco se hubiese clasificado. Y también hubiese estado más cerca, pero también con bastante diferencia. Por tanto, era difícil y de todas formas, bueno, fue ahí, compitió y en su serie quedó último, pero bueno, igual estuvo mejor que muchos otros, hay que decirlo. Pero no estuvo al alcance de esa clasificación, pero bueno, siempre muy meritorio estar ahí y poder llegar a competir. La que sí logró avanzar una instancia fue Macarena Ceballos en 100 metros de pecho, donde con un tiempo de 1 minuto, 6 segundos, 89 centésimas, se clasificó como la número 16. Y sí, digo, qué alegría tan hermosa clasificarse de esa manera. Y uno podría pensar que hubiese sido mejor clasificarse estando 14, 13, 10, y obviamente para ella supongo que sí, pero también el hecho de clasificarse de manera tan agónica tiene también su gustito diferente, y se metió de esa manera con un tiempo que, si bien no es que haya sido excelente, había poca distancia con respecto al resto, no hubo tiempos inclusive extremadamente diferenciales con respecto a ella en lo que fueron las semifinales, donde pudo competir y desafortunadamente quedó en el puesto 15 dentro de las competiciones que hicieron en semifinales, o sea, 2 carreras de las 16 que compitieron, o sea que no estuvo tan cerca. Inclusive la entrevista post carrera dijo que no le siento muy conforme y que, bueno, en un momento sentía que estaba bien y que después se dio cuenta que no tanto, pero bueno, la realidad es que de todas formas logró avanzar una instancia, cosa que ya es hiper meritoria y que quizás por la serie en la que estaba no era tan esperable que clasifique, así que muy bien, consiguió su objetivo, pero evidentemente una vez que uno consigue un objetivo, como mismo dijo ella, siempre quiere aspirar a más, y imagino que a todos los que estábamos viendo ahí nos pasó lo mismo, ¿no? O sea, obviamente, qué genial que haya logrado eso, pero ojalá que logre hacer algo más. Y bueno, como decíamos, 1 minuto 06, en el segundo hizo 1:07:31, o sea, es un peor tiempo, pero insisto en decir que si bien sabemos, al menos de manera, digamos, aproximada, que un segundo en cualquier competencia de carrera es bastante, no había tanta distancia entre los que clasificaron. Inclusive si ella hubiese conseguido un tiempo de 1:06 y medio, que está cerca de su récord, hubiese clasificado aproximadamente. Eso quiere decir que está a esto, ¿no? A un piquito, que eso es la diferencia entre la excelencia, evidentemente, y los que no llegan, pero de lograrlo, y creo que tiene ese recorrido para hacerlo, así que esperemos que futuramente lo logre, porque, bueno, logró un objetivo muy importante y, bueno, ahora tiene todo el camino abierto para lograr más objetivos. Así que, bien por ella, que si bien no consiguió ninguna medalla, para lo que es la natación argentina, que no somos potencia ni mucho menos, está muy bien lo que logró, así que, bueno, felicitaciones para ella y esperemos que tenga otra participación. Todavía en natación nos queda una participante más, que es Agustina Hein, que ya participó en 400 metros libres y que ahora va a participar en 800 metros libres, donde es su especialidad, así que esperemos que se pueda lucir más y poder lograr algún puestito, alguna cosa linda, que bueno, mañana va a competir, así que lo veremos ahí. Tuvimos 2 atletas que van a debutar el día de hoy en vela, en la categoría windsurf, que en realidad técnicamente es IQ Foil, y que bueno, finalmente no participaron porque se suspendió por falta de viento, que recordemos acá compiten con velas, así que necesitan sí o sí, en ese caso, la presencia de un viento que permita correr, y bueno, en ese caso van a empezar mañana, tanto Federico Saubidet en la categoría masculina, como Chiara Ferretti en la categoría femenina. Vamos a mencionarlos a partir de mañana, así es que se compite todos los días prácticamente a los de vela, porque de acá hasta mínimo una semana compiten todos los días alguno. Primero en los de windsurf, después van a competir otras categorías, como las de NACRA, que son las que van de a 2. Y bueno, vamos a explicarlas poco a poco, pero el día de mañana lo haremos con más detenimiento en las diferencias que tienen las diferentes categorías, que tiene que ver con los barcos y eso, que bueno. Yo afortunadamente vengo bien fresquito de la materia de deportes náuticos en la universidad, así que voy a poder explicarlas, espero, lo mejor posible.
El último en competir el día de hoy de los atletas argentinos fue Santiago Lorenzo en tenis de mesa, también bueno, conocido como ping pong, y tenía un duro rival que es Alexis Lebrun, un francés de 20 años que venía como uno de los posibles candidatos a hacer cosas interesantes, y bueno, se dio la lógica y ganó el francés, que encima en el local y siempre eso a nivel público afecta. Yo la verdad que tuve la suerte de ver el partido y, a ver, es como cualquier partido de ping pong, hay puntos para ambos y está competido, pero bueno, al final, como siempre decimos, la calidad está en la regularidad, en la constancia, en las pequeñas. Y así ganó el francés 4-0 en sets, digámosle, en cada set que llegan hasta 11 y liquidan el set. La realidad es que Lebrun tiene más logros que Lorenzo hasta ahora y por esa razón era el candidato a ganar. Ya consiguió una medalla de plata por equipos en el Mundial, una medalla de bronce individual y también por equipos en el Mundial anterior, o sea, 2024 de plata, el anterior bronce y bronce, el anterior bronce, encima es re joven, así que es una promesa o un gran presente que era difícil de batir y por tanto, bueno, es estas derrotas que quizás da la sensación de que cuando un argentino lo agarran tan rápido, y que encima no es una de las potencias argentinas en ese deporte, es complicado que capaz logre superar. Pero quizás con rivales un poco más parejos en un principio pueden ir entrando en calor como para poder ir haciendo una hazaña más importante. Pero bueno, que toque uno tan difícil tan rápido siempre es complicado. Pero bueno, esperemos que en este debut de Juego Olímpico haya servido como experiencia para que posteriormente tenga mejores resultados, que bueno, es lo que se espera. Y bueno, ya lo está teniendo a nivel internacional. Y bueno, también recordemos, no todos son los Juegos Olímpicos, aunque seguramente yo no haga videos del Mundial de Ping Pong. El deporte circula todo el año en todos los deportes, pero bueno, desgraciadamente a nivel mediático nadie ve el Mundial de Ping Pong y sí los juegos. Pero bueno, bien por Lorenzo que hizo su debut, que al final es lo más importante. Recordemos que estar en un juego ya es una locura. Y finalmente cerramos con uno de los deportes que esperemos protagonice cada una de las jornadas, que es el tenis, donde bueno, siempre y cuando avance en algún argentino, vamos a tener todos los días, cuanto más tengamos, más todavía, alguno que represente. Y tuvimos 5 victorias y tan solo una derrota, así que bueno, arrancamos muy bien. Empecemos por la derrota, que fue la Nadia Poderosa contra la francesa Diane Parry, que loco, me da bronca perder tanto contra los franceses, no puede ser hasta ahora todas las veces que competimos contra ellos en rugby, en este caso, además ante ping pong, estamos perdiendo, así que espero que alguna se nos dé, al menos por mística, qué sé yo. Pero bueno, Poderosa, que es puesto 85 en el ranking femenino de WTA, cayó contra la número 52. Y si bien los rankings son engañosos y en los puestos de esa zona no hay tanta diferencia, bueno, cayó contra un ranking un poco superior. La realidad es que igual el partido fue muy parejo y cayó 6-7, 5-7. O sea, fue un partido realmente muy cerrado. Pero bueno, así todo no se le pudo dar a Nadia, que bueno, es una de las representantes argentinas de toda la vida del ranking de mujeres. Y que bueno, en este caso al menos tuvo su primera ronda, aunque bueno, no pudo lograr con una sonrisa terminar el partido, aunque bueno, fue la única que cayó derrotada, así que ahora todo lo demás van a ser buenas noticias, por suerte. La otra representante femenina que tenemos es Lourdes Carlet, que se clasificó mediante los Juegos Panamericanos, estando en el ranking 89 de WTA, y que venció 6-0, 6-0 a la alemana María del ranking 59, que más allá de haber estado en rankings bastante separados, como ya dijimos, siempre es muy relativo el tema del ranking, también porque hay que tener en cuenta el tema de las especialidades de cada atleta, ya sea en superficies o en contextos, en momentos de la carrera y demás. Es súper importante y fíjense esto, dato muy interesante que lo saqué de una publicación de Teis Sports, doy las fuentes por si quieren chequearlo, que bueno, fue la victoria más amplia en la historia de los singles femeninos. O sea, nunca antes había ganado una mujer 6-0, 6-0 en los Juegos Olímpicos. La mejor marca era de Gabriela Sabatini, fíjense qué locura, 6-1, 6-0, bueno, cuando le tocó jugar en los Juegos. Así que gran victoria de Lourdes Carlet, que bueno, va a seguir participando y el día que juegue de nuevo, no sé si mañana o pasado mañana, vamos a hablar más de ella, pero bueno, gigantesca victoria, aplastante victoria y que es llamativo porque, bueno, no se suelen dar victorias tan aplastantes cuando son dos rivales que no tienen tanta distancia en el ranking, pero bueno, se digo, así que felicidades. Otro que tuvo un desempeño muy pero muy satisfactorio fue Francisco Cerundo, que ganó 6-2, 6-1 contra Barrios Vera. Bueno, Francisco rondando por el ranking 30 ATP y Barrios Vera subiendo el top 100, más o menos 150 aproximadamente. Y bueno, hay que decir que fue una victoria muy valiosa, no solamente por el duro rival chileno, sino también porque Cerundo le venía con muy poco descanso, habiendo jugado hace muy poco tiempo una final de un torneo del circuito contra Musetti, que encima perdió y jugando este partido prácticamente sin descanso. Y encima juega mañana de nuevo y en dobles también, así que pobre Cerundo lo están explotando. Pero bueno, al menos respondió en esta primera jornada con el físico. Recordemos que bueno, es muy bueno. La categoría, digamos, Leo, la superficie, en este caso de polvo de ladrillo. Así que
Tiene chances de llegar bastante lejos. De hecho, hace no mucho tiempo en Roland Garros tuvo buenas participaciones. Y bueno, hace poco jugó una final. Ojito, ojito con ser un ojito. Sebastián Báez, el mejor ubicado de los argentinos en el ranking, o sea, hoy en día en el puesto 18, venció al brasileño Thiago Monteiro, que está en el puesto 79 del ranking. Recuerden que digo los rankings para que se hagan una idea más o menos a quién se están enfrentando. El brasileño hay que decir que hay que tenerle respeto porque en superficie como de polvo de ladrillo es mucho mejor. Quizás tiene un ranking más bajo, justamente porque el ranking suma todas las superficies, así que fue una victoria importante, 6-4, 6-3 como ya dijimos, y bueno, Baez avanza y es uno de los candidatos argentinos a llegar lejos, aunque hay que admitir que de todos los argentinos que tenemos, todos tranquilamente pueden llegar relativamente lejos, y hasta que no le toque uno de los realmente potencia, a cualquiera le pueden ganar. Aunque también puede perder como cualquiera, como cualquier deporte, pero lo que voy es que hay que estar bastante esperanzados y depende cómo se dé el cuadro y si se da alguna sorpresa, yo creo que hay chance de sacar medalla en este caso, al menos en un deporte que tenga un poco más de conocimiento, más allá de que no soy experto ni mucho menos, me gustaría decir que tanto Baez, Cerúndolo, Echeverry, cuidadito. Y bueno, justamente ahora vamos con Echeverry. Tommy venció 7-6, 6-2 al brasilero Seibot Will, que hace no mucho tiempo había eliminado en Roland Garros en primera ronda a Medvedev, así que no era tampoco un rival demasiado fácil. De hecho hubo un tiebreak y Tommy avanza, que no sé, a ver, yo le tengo mucho cariño a todos los tenis argentinos y te puedo decir lo mismo de Segundo, lo de él o de Baez o cualquiera, pero qué sé yo, con Echeverry tengo algo que, no sé, me cae mejor que los demás por una razón inexplicable, así que bueno, con más razón, en este caso desde mi subjetividad digo que ojalá le vaya muy bien y bueno, tuvo una muy buena victoria, aunque insisto en decir que como estamos hablando de tenis argentino y tenemos muy buenos tenistas, Tommy en el puesto 34 del ranking, son victorias más esperables y quizás hablo con menos enjundia que cuando hablamos de tiro o otras categorías, disciplinas mejor dicho, que tenemos menor nivel. Pero bueno, en este caso sí, ganó y lo hizo bien, hizo la tarea, podríamos decir. Y nos queda el último, que también debutó el día de hoy, que es Mariano Navone, que tuvo una victoria contra el portugués Nuno Borges, que también nuevamente estaba por debajo en el ranking, ya que Navone está en el 33, así que bueno, uno que está emergiendo poco a poco, que tiene muchísimo futuro y que bueno, tuvo su victoria en su debut olímpico muy pero muy valiosa. Y ahora, antes de irnos, vamos a repasar un poco los rivales que van a tener cada uno de los que avanzaron a partir de la próxima ronda. Las expectativas en la segunda ronda son un poco menos elevadas, pero igual hay rivales completamente vencibles, al menos el lado masculino. Porque a Lourdes Carr le tocó Coco Gauff, que no soy muy de ver tenis femenino, tengo que admitirlo, pero que es la segunda preclasificada y es hiper conocida y talentosa y sabemos que tiene muchísimos logros en toda su carrera. Así que bueno, dificilísima, aunque los argentinos están acostumbrados a sorpresas en este tipo de juegos, así que ¿quién te dice? Vemos una gigantesca sorpresa de Carlé, aunque está difícil. Y después de los argentinos tenemos Echeverry contra Safiulin, que es un poco complicado porque es un tenista muy potente y por ende, bueno, tiene esas características de que en un partido en el que está preciso con el saque y que está preciso con sus golpes, es capaz de tener muchos winners y por ende de complicarte la vida. Pero bueno, esperemos, tampoco es uno que tenga tanto nivel y tanta regularidad, creo que es vencible. Es ruso, por cierto, más allá de que no compite Rusia, compite en esa banderita rara que tienen los rusos, que es de los neutros, que juega tanto Bielorrusia como Rusia. Después, el caso de Navone tuvo la más complicada, ya que juega contra Musetti, que es dificilísimo y que es muy muy bueno. Y bueno, encima tampoco es que no sea bueno en esta superficie. Viene sin mucho descanso, porque justamente fue el que jugó la final contra Cerúndolo. Va a ser un rival difícil, pero tampoco creo que es imposible, no es de estos super cracks, pero bueno, creo que sigue siendo uno de estos que son muy pero muy talentosos. Baez disputa su lugar en la tercera ronda contra Hassan, una sorpresa absoluta en este juego, es uno libanés, que bueno, no es demasiado conocido, no es muy regular en el ranking ATP, pero bueno, hay que tenerle respeto, viene a eliminar a Eubanks, que es un especialista más en pistas duras y por tanto tiene sentido que no lo haya también en este tipo de superficies, así que bueno, Baez no es que la tiene fácil, pero la tiene contra un rival no de tanto renombre. Y por último, Cerúndolo, que la tiene contra un francés, y creo que es una gran posibilidad para vencerlo, aunque es uno muy difícil, que es Humbert, uno muy joven, que tiene muchísimo futuro y también presente, pero que, reitero, no es de estos imposibles. Diga, le puede ganar tranquilamente, más en esta superficie. Así que, bueno, veremos cómo va, pero creo que no es para nada un rival de estos jodidos. Ahora sí, las siguientes instancias se viene todo difícil porque puede llegar Alcaraz, puede tocar Ruud, o sea, se viene difícil. Pero bueno, hay que ver, hay que ver. Inclusive también, si no me equivoco, Baez la tiene en la misma llave que Djokovic, pero creo que en cuartos de final. Pero bueno, veremos.
Si ya hasta acá, te agradezco muchísimo por quedarte y escucharme y dar valor a mi contenido de esa manera. Y bueno, te recomiendo que te suscribas al canal, ya que estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000, porque algún día me gustaría vivir de esto y bueno, esos son los objetivos que nos pone YouTube para algún día poder monetizar. Así que bueno, te agradezco de corazón si me ayudas a cumplir mi sueño, y un like, un comentario también me ayuda una banda, ya que bueno, le da más visibilización a mi contenido y eso es genial. Es un comentario, ¿qué opinás? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué esperanzas tenés? ¿Qué tenés para decir? Y obviamente si cometí algún error, alguna imprecisión o querés decir alguna aclaración sobre algún deporte que quizás yo no sé tanto y que te gustaría decir, hey, esto capaz que tuviste, más que bienvenido. Yo quiero aprender también con ustedes, así que si tienen alguna información que sea útil, está más que bienvenida. Así que sí, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video del día 4, donde seguimos teniendo muchísimo deporte, incluido tenis, que bueno, ya te digo, esperemos que no pare, porque significaría que los argentinos no pierdan. Y esperen, por favor, esperen, porque me olvidé de una cosa que es el remo, y que lo pongo al final porque quiero ser sincero, se me había escapado, tengo otra ropa porque había grabado todo y pensé que estaba todo listo, pero me faltaba una que se me había traspapelado. Es una categoría muy importante aparte para la historia del deporte argentino. Hablamos de remo, donde tuvimos participación femenina y masculina en la categoría doble par de remo corto ligero. ¿Qué quiere decir todo esto? Por un lado, hablamos de que corren de a dos, digamos, reman de a dos. Por otro lado, el remo corto es el que tienen un remo en cada mano, que podemos ver que hay dos categorías, una que es un solo remo que lo tiran con las dos manos y otro que es como uno de cada lado. En este caso teníamos el que es uno de cada lado. ¿Y por qué dice ligero? Porque dentro de cada categoría de remo tenemos los pesados, o sea, los que tienen más peso, hay un límite de peso de las personas, y después los ligeros, que básicamente es para que no haya disparidad en términos de fuerza y en términos de lo liviano que sos para llevarte también y para poder agarrar más velocidad. Así que bueno, tenemos en los dos casos tanto masculino ligero como femenino ligero. Y en ambos casos tuvimos un desempeño que no estuvo a la altura para clasificarse directamente a la semifinal, aunque era algo bastante difícil, pero sí vamos a seguir viéndolos en el repechaje. ¿Cómo es esto? Empecemos por las mujeres con Sonia Baluso y Evelyn Silvestre, que quedaron sextas con un tiempo de 7 minutos 36 segundos, bastante por encima de lo que suelen hacer, o sea, han hecho desempeños mucho mejores y quedaron sextas en la Serie 1, que para que se haga una idea, ya de por sí es la serie más lenta, o sea, que quedaron últimas en la serie más lenta. Esto no lo digo peyorativamente ni mucho menos, sino para que se entienda el contexto de que evidentemente no partían ni siquiera de una serie de las mejores. De todas formas, solamente las dos mejores de cada una de las tres series de 6 participantes clasificaban directamente a las semifinales. Ahora pasan a estar en otra carrera de repechaje con 4 países más, o sea, 5 en total, donde si quedan entre las 3 primeras, pasan a las semifinales igual. Así que ahora se abre un camino mucho más interesante para poder meterse. ¿Quiénes son los rivales? Los rivales son, por un lado, Irán, Irlanda, Canadá y China. La realidad es que Canadá, China e Irlanda hicieron tiempos 20 segundos y quizás un poquito más incluso por encima en cuanto a positivamente, o sea, por debajo, menos que lo que hicieron las argentinas en estos Juegos Olímpicos. O sea que a priori hay tres rivales que serán los candidatos a pasar, que son Irlanda, Canadá y China, y que Argentina estaría lejos de ellos. Pero, hay que tener en cuenta que Argentina ha tenido mejores tiempos, quizás no tan buenos como los que tuvieron en este caso, pero sí mejores tiempos. Y si se puede combinar una mala carrera de los demás, o al menos fuera de su promedio, con una un poquito por encima del primero de las argentinas, no es tan descabellado pensar una posible victoria. Ya que Irán, podemos decir que sí es más a vencer, porque inclusive en lo que fueron las carreras de estos Juegos Olímpicos, tuvo un tiempo peor. Así que en ese sentido sería el rival al que tenés que darle sí o sí, y esperar poder superar quizás a Irlanda, a Canadá posiblemente, o a China, que es la más difícil porque es la que hizo mejor tiempo. Miento, Canadá hizo mejor tiempo todavía de las tres. O sea que va a ser bastante difícil, pero bueno, ahí están, y si quedan 3 de 5, están ahí. Y ojalá que lo logren, porque sería una linda oportunidad para seguir viéndolas en los Juegos Olímpicos. En el caso de los varones tenemos a los hermanos Dixon, que también quedaron últimos en la primera serie sin estar clasificándose a las semifinales, pero yendo al repechaje, con el mismo formato. Digamos, van a correr una carrera con 5 y si quedan en el tercer lugar o mejor, van a las semifinales. ¿Con quiénes se enfrentan? Específicamente con Grecia, con Chile, con Francia y con Egipto. Todas estas selecciones o conjuntos habían tenido mejores tiempos que los argentinos, así que iba a ser difícil. Pero la diferencia es que hicieron un tiempo más acorde a los demás, o sea, tuvieron menos diferencia de segundos, que su tiempo fue 7 minutos 04 con respecto a los demás, que sí hicieron mejores tiempos, pero que estuvieron un poco más cerca a nivel segundos. Inclusive, hace no mucho tiempo tuvieron un tiempo 15 segundos menos los argentinos, aunque no me quiero meter mucho en tiempos pasados porque supongo yo que puede intervenir factores como el del viento, así que por las dudas no meto la pata y no quiero decir nada, pero sí sé que ya han hecho mejores tiempos. Así que siento que quizás es un poco más probable que los varones logren estar en unas semifinales, aunque en realidad, bueno, es difícil de todas formas porque hay que tener en cuenta que todos estos equipos hicieron mejores tiempos, pero
puede haber sorpresas y tampoco tanta diferencia. A eso es lo que voy. Ahora sí, y disculpe por la demora extra, porque también esto lo hice al final un poco apurado y por esa razón también estoy más desorganizado. Nos vemos, chao.